El segundo tema de esta serie que he titulado Maldito Orgullo, Bendita Humildad. Este segundo tema lo he titulado Hasta que se encontró maldad en ti. Hasta que se encontró maldad en ti. ¿Cuántos orgullosos hay esta mañana? Levante la mano, que no le dé vergüenza ser orgulloso, porque ahí es donde Dios nos quebranta. Ahí es donde el Señor va a trabajar con nuestras vidas. Y es un aspecto en el cual a veces es difícil reconocer, y esto lo hablé la semana pasada, hasta que se encontró maldad en ti. Dice, voy a iniciar con esta frase de C.S. Lewis: un hombre orgulloso siempre está menospreciando las cosas y a las personas. Y por supuesto, mientras mires hacia abajo, no podrás ver algo que está por encima. Es decir, refiriéndose a Dios. La semana pasada, yo voy a recapitular el punto con el que terminé la semana pasada, que lo iba a desarrollar hoy un poco más amplio. Yo hablaba acerca de la ortodoxia, ortopatos, ortopatía y la palabra ortopraxia. Yo les decía la semana pasada que el cristiano debe adoptar la ortodoxia. Ortodoxias son las creencias correctas, pero también debemos cultivar la ortopatos o ortopatía, que tiene que ver con los sentimientos y las emociones correctas. Y esto, fíjese, esto nos va a llevar a lo que nosotros buscamos, que es la ortopraxia. Esto es la conducta y el comportamiento correcto. Yo les mencionaba que Adán sabía lo que Dios le había enseñado. Adán tenía el conocimiento correcto. Esto es la ortodoxia. Adán tenía una buena doctrina, una buena enseñanza de parte de Dios. Sin embargo, él no tenía la ortopatía o ortopatos, que es los sentimientos y las emociones correctas en ese tiempo de tentación. ¿Por qué? Porque en el momento en que Eva le ofrece el fruto prohibido, que ella ya había mordido, Adán no manifestó los sentimientos correctos, integrados a pensamientos correctos, que es la ortopatía. De haber Adán tenido los sentimientos correctos, al momento en que Eva le ofrece el fruto prohibido, Adán hubiera tenido la capacidad de haber frenado, de haber impedido que su esposa lo persuadiera a desobedecer a Dios. Y Adán hubiera creído más en lo que Dios dijo y no en lo que la serpiente insinuó. Y es así, si Adán hubiera procedido de esta manera, él hubiera manifestado una ortopraxis, que es la conducta correcta. Quiero definirle estos tres términos para que nos quede más claro, porque sobre esto se va a desarrollar la enseñanza. Entonces, ortodoxia, este término proviene de dos palabras griegas, que es ortos y doxa, que se traducen como pensamiento correcto o creencia correcta o opinión correcta o doctrina correcta. Ortopatos, o también en la derivación es ortopatía, hace referencia a sentimientos correctos que son integrados con pensamientos correctos. Orto significa recto, correcto, mientras que el término patos o patía significa pasión, sentir o emoción. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que ortopatos es una pasión recta, un sentimiento adecuado, una emoción correcta. Lo interesante de esta palabra es que está relacionada al corazón, es decir, a la inclinación que el corazón tiene en base a los sentimientos. La ortopraxis, esta palabra se compone del término orto, que significa correcto, derecho, recto. Y esta palabra orto, yo lo voy a usar de ejemplo. Por ejemplo, un ortodoncista es uno que alinea dientes. Un ortopedista es un médico que trabaja con deformidades o desalineaciones del sistema esquelético, por ejemplo, la columna. Eso es orto. Eso es lo que hace orto, nos corrige nuestras deformidades, nuestros desvíos. La palabra praxis
esta es la segunda palabra de esta palabra, de este compuesto, significa práctica, conducta, comportamiento. Entonces, por eso ortopraxis es la práctica correcta, la conducta recta, el comportamiento alineado. Si la ortodoxia concierne principalmente a la mente, que tiene que ver con la retención del conocimiento, la doctrina, lo que aprendemos, la ortodoxia concierne principalmente al aspecto de la mente. La ortopatía concierne al área del corazón y del alma, porque ahí se relacionan los sentimientos, las emociones, las pasiones. La ortopraxis concierne principalmente a la mano, al pie, a los ojos, es decir, al cuerpo, lo que te hace manifestar una conducta, un comportamiento. Una vez que el orgullo se introduce en el corazón se desvía. ¿Qué significa esto? El corazón ya no es recto. Cambian sus sentimientos y el corazón se desvía, y cuando el corazón se desvía, se alteran sus creencias, se alteran sus emociones, sus sentimientos, se altera la inclinación que había en el corazón. ¿Y qué sucede? Y aquí viene una cuarta palabra importante. Cuando hay ese desvío en el corazón, sucede una heterodoxia, que significa una forma diferente de creer y de sentir y de comportarse, es decir, algo contrario a Dios. Y heterodoxia, por lo tanto, es una disconformidad o una discrepancia con las ideas, doctrinas o prácticas contrarias a las normas de Dios. Al ser contraria a la ortodoxia, esto implica una adherencia a las creencias o normas que son opuestas o contrarias a la voluntad de Dios. Y esta palabra heterodoxia nos describe a uno que se aparta de la verdad. Define a un apóstata, a un cismático, a alguien que es reprobo. Esto sucede cuando se desarrolla en nosotros, y eso es lo que hace el orgullo, se desarrolla en nosotros una opinión diferente de lo que Dios ha dicho. Cuando se desarrolla una opinión distinta a las doctrinas establecidas o afirmadas en la palabra de Dios. Y la manera más sencilla, o la forma más simple en desviar nuestra mirada de Dios, ¿sabe cuál es? Orientándola hacia nosotros. Es decir, ya nos ocupamos de nosotros, nos miramos a nosotros mismos. Cuando hay ese desvío en el corazón, en el que ya no miramos a Dios, sino orientamos toda la atención y el interés y la concentración hacia nosotros mismos, esto produce algo. Esto hará que nos dediquemos a contemplar y a entretenernos con nuestras mentes para despertar nuevos pensamientos, nuevos sentimientos y nuevas sensaciones por voluntad propia. En otras palabras, el orgullo trabaja de esta manera. El orgullo trabaja así, ponga atención. El orgullo va a suscitar sentimientos merecidos hacia nosotros mismos. Y es cuando comienzas tú a contemplarte y a observarte y dices, es que yo merezco más de lo que tengo. Yo trabajo más, yo gano más. Entonces, al yo ganar más, soy mejor que otros. Yo soy mejor en lo que hago que otros. Y empieza esa contemplación sobre nosotros mismos. Es así como trabaja el orgullo. Repito, suscita sentimientos merecidos hacia nosotros mismos. Por ejemplo, todos hemos tenido un cargo de conciencia por algo mal que hemos hecho o ofendido. Cuando tenemos un cargo de conciencia, pedimos perdón. Y decimos, pues perdóname, ¿no? Pero vea, y aquí es donde viene la capacidad y el potencial del orgullo para engañarnos. Porque el orgullo posee la capacidad de hacernos sentir que estamos arrepentidos.
El orgullo posee la capacidad de hacernos creer que fuimos perdonados cuando no ha sido así. El orgullo tiene esa capacidad aún de hacerte sentir que Dios te perdonó y que eres salvo. ¿Entienden por qué es maldito orgullo? Y a veces lo subestimamos. Recordemos la enseñanza de la semana pasada. El orgullo nos da esa seguridad para pecar y para justificarnos. Y cuando otro aspecto del orgullo es lo siguiente, mire, tan simple como esto, vea cómo trabaja. Cuando nosotros deseamos algo que no necesitamos, ahí interviene el orgullo, se introduce, y el orgullo, vea, nos da la certeza de que lo merecemos. Tú lo mereces, has trabajado mucho, date ese gusto, date ese placer, hazlo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando no somos valorados? Cuando no nos aprecian. El orgullo se va a manifestar con sentimientos de superioridad hacia otros. Y te va a engañar y te va a hacer creer que tú eres mejor que los demás. Entonces, ¿qué es lo que hace el orgullo? Mire, el orgullo te dará una visión inflamada de tus propias capacidades, de tus talentos, de tus logros, de tus habilidades. Y esto te va a llevar a una actitud de menosprecio hacia los demás. El orgullo va a provocar el sentimiento deseado para darte la seguridad de que tú estás haciendo lo mejor para ti. A tal grado que algunos piensan que el no perdonar es lo mejor para ellos mismos. Es lo que los satisface. El orgullo puede persuadirte a establecerte en una posición falsa de gloria. Como lo mencioné, inflama tus propias habilidades. Andrew Murray decía lo siguiente: el orgullo debe morir en ti. El orgullo debe morir en ti o nada de Dios podrá vivir en ti. Eso es una frase concisa y profunda a la misma vez. Y aquí entra una pregunta muy importante. ¿En qué momento se desvió el corazón de Lucifer? ¿En qué momento se desvió el corazón de Lucifer? Porque de ahí surgió el orgullo. El orgullo, recordemos, no fue creado por Dios. El orgullo no fue algo que Dios decretó o que existía antes de. ¿Dónde surgió? En el corazón de Lucifer. Y la pregunta es, ¿en qué momento se desvió el corazón de Lucifer? Ezequiel 28:17 da la respuesta. ¿Cuál es? Dice, en el momento en que su corazón se llenó de orgullo a causa de su hermosura. Ahí está. ¿Qué sucede aquí? Satanás, y esto debe quedarnos claro, Satanás se desvió por causa de su orgullo. ¿Por qué? Él deseaba ser como Dios. Él era un siervo de Dios, pero para él ya no era suficiente ser el siervo. Ahora él quería ser Dios. Ahí está el punto. Si notamos las muchas declaraciones referentes al yo que se mencionan en Isaías 14 y Ezequiel 28, que es algo que vamos a ver ahorita posteriormente, en estas declaraciones se describe a Satanás como un ángel increíblemente hermoso. Satanás es el más alto de los ángeles, fue el más alto de los ángeles, fue el querubín ungido. La Biblia lo describe como la más hermosa de todas las creaciones de Dios. ¿Pero qué cree? Llegó un momento en que se sintió inconforme y no estuvo contento con su posición. No estuvo contento con ese privilegio que tenía. Ahora él quería ser y deseaba ser Dios. ¿Con qué propósito? De quitar a Dios de su trono y poder de esta manera tomar el control de todo el universo. Satanás quería ser Dios. Y resulta muy interesante ver que fue precisamente eso, fíjese, eso con lo que Satanás tentó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Ustedes serán como Dios al morder el fruto prohibido. No morirán, serán
como Dios. Y ese es el motivo por el cual, por su orgullo, fue que Dios echó a Satanás fuera del cielo. Fue echado del cielo por causa de su orgullo. Y otra pregunta importante es la siguiente: ¿cómo fue que Satanás pensó que podría vencer a Dios? O sea, ¿cómo? La respuesta es contundente: por causa de su orgullo. ¿Cómo un querubín se convirtió en diablo? ¿Qué lo llevó a ese punto? El orgullo. El orgullo hizo que Satanás viera las cosas de una manera poco realista. Como lo dice Isaías 14:13, te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Vea lo que dice Ezequiel 28:15 al 16. Rápidamente lo leo. Eras intachable en todo lo que hacías. Es la descripción de Lucifer. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró, ¿qué? Maldad en ti. Y eso hace referencia al orgullo. Ahí está haciendo una referencia directa al orgullo que surgió en su corazón. Se encontró maldad en ti. Verso 16, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego, es decir, de los privilegios que tenías a mi lado, le está diciendo el Señor. Estos versículos señalan que la caída de Satanás incluyó, fíjese, otros pecados. El orgullo lo llevó a cometer injusticia, violencia y otra serie de pecados. En su orgullo, Satanás se sintió seguro de obrar mal. Buscó derrocar a Dios de su trono y pecó en ese proceso al rebelarse. Esta frase, hasta que se encontró maldad en ti, está describiendo la transición de un estado de perfección a un estado de descomposición. Habla de un proceso. Él era un ser creado perfecto, pero ¿qué sucede? Que se llena de orgullo y eventualmente vino esa corrupción. Aquí es, iglesia, donde sucede la heterodoxia, ese desvío de la verdad de Dios. Había el conocimiento correcto, había los sentimientos adecuados, había la conducta adecuada, pero el orgullo, ¿qué hizo? Desviar su corazón y se produce la heterodoxia, es decir, ahora Satanás tenía una forma diferente de creer por causa del orgullo. Él tenía una forma diferente de pensar y de sentir ahora con respecto a Dios. Ahora él quería que Dios fuera el siervo y él quería ser Dios. Aquí viene una pregunta muy importante también sobre esto y es la siguiente. Pero bueno, podemos decir, yo sé, el orgullo sí desvió a Satanás, fue la causa de su caída, de que Dios lo echara. Pero ¿cómo surgió? Esa es la pregunta. ¿Cómo surgió el orgullo? El orgullo no estaba en el universo divagando. ¿Cómo surgió el orgullo en ese ser angelical? Entre varios conceptos que estuve analizando, hay un concepto por el cual yo me incliné más y que se apega más para responder esta pregunta. Y ese término es la autopercepción. La autopercepción. ¿Cómo surgió el orgullo? Por la autopercepción de aquel ser angelical. ¿Qué significa esto? Mire, esta autopercepción, esto traza un vínculo causal entre deseos y sentimientos que progresan linealmente a un comportamiento o a una conducta. Esto tiene que ver en cómo se percibe a sí mismo una persona, lo cual puede influir en la manera en cómo una persona actúa y se relaciona con Dios y con los demás. ¿Qué sucedió aquí? Ahí está Lucifer, un ser perfecto, hermoso, angelical, lo mejor y lo más perfecto de toda la creación, es lo que dice la Biblia. Lucifer comienza a autopercibirse a sí mismo.
Y él dice, bueno, empieza a verse a sí mismo. Soy lo más hermoso de la creación. Soy el ser angelical más poderoso después de Dios. Yo tengo autoridad sobre todos los querubines. Soy el músico por excelencia. Y comienza a mirarse a sí mismo. Y comienza a decir, qué bonito soy, qué bonito soy. Yo merezco más. ¿Por qué yo tengo que servir a Dios? Si yo tengo la capacidad de hacer lo que Él hace. Si yo merezco más, ¿por qué? Por todo lo que se me ha delegado, por la responsabilidad que yo tengo, por la influencia que tengo sobre todos los querubines y ángeles. Yo tengo todo eso a mi favor. Y comienza a verse a sí mismo, se construye un concepto de idea sobre sí mismo. Yo debo ser Dios, no un vil servidor. Y Lucifer, al poner su mirada sobre sí mismo y no en Dios, ¿qué sucede? Comienza un proceso de sobrevaloración. Ahora él comienza a entenderse por sí mismo, a definirse por sí mismo y construye una autoimagen que engendra nuevos pensamientos. Y esos nuevos pensamientos ahora engendran nuevos sentimientos. ¿Se da cuenta cómo la ortodoxia y la ortopatía comienza a corromperse? Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, y esos sentimientos, por consecuencia, van a engendrar un comportamiento diferente. Ahí está la falta de una clara ortopraxis. Ahí está ese proceso tan claramente. Y por consecuencia, ¿qué viene? La heterodoxia, la apostasía, el desvío deliberado de la verdad. Esos pensamientos que nacieron de su autopercepción comienzan a afectar su interpretación de la realidad. Él ya no quiere ser ese siervo de Dios. Él no quiere ser el segundo al mando. Él quiere asumir el lugar de Dios y tomar la posición de Cristo. Es lo que está sucediendo. Es como lo siguiente: cuando un fotógrafo quiere captar imágenes nítidas del cielo, así a la luz del sol, los fotógrafos colocan un filtro rojo sobre el lente de su cámara para que les permite tomar mejores fotografías de las nubes con películas en blanco y negro. El filtro lo que hace es prevenir que algunos rayos del sol alcancen la película, de tal forma que la película pueda mostrar el cielo más oscuro y más brillante y brindarle a las nubes más blancura. El autoconcepto es como un filtro. Así como el filtro elimina los rayos del sol, ¿qué está haciendo? Alterando una realidad. Está eliminando, lo mismo sucede con nosotros en el autoconcepto. Lo mismo sucede, altera nuestra realidad. Elimina de nosotros lo que no queremos ver. Y Satanás no quería verse en esa posición de siervo. Y ese filtro en nuestro corazón nos hace ver pues que no necesitamos a Dios, que realmente no tenemos que rendirle cuentas a Él. Esta autopercepción lo hizo convencerse que Él merecía más. Y esto influyó en sus creencias, en su voluntad, en sus planes y en su comportamiento. Esto es una heterodoxia, es decir, Lucifer manifestó una disconformidad, una discrepancia con los planes de Dios, una discrepancia con la enseñanza de Dios, una discrepancia con las normas de Dios, y ese fue su desvío. Evaluando este punto, justamente hoy en la mañana, ¿por qué mucha gente sale de las iglesias? Y no estoy hablando de personas que salen justificando una mala doctrina, eso es aceptable, eso es lo único aceptable. Pero ¿por qué muchas personas se cambian de iglesia tras iglesia o abandonan las iglesias donde crecieron? Precisamente porque sucede lo mismo. Viene ese desarrollo de autopercepción.
Y la gente se va de las iglesias, dicen, es que no me sentí valorado, es que no me dieron oportunidad, es que no me saludaron, es que no me valoraron, es que no apreciaron mi talento, es que no me dieron la oportunidad. ¿A dónde apunta todos esos argumentos? Yo. Es que me lastimaron. Y no hay la capacidad de amar para perdonar. Pero ¿qué es lo que te impide retirarte cuando tú eres lastimado? Tu orgullo. Así de sutil es. Y aquí sucede esa heterodoxia. Y así mismo se gesta en nosotros esa disconformidad y esa discrepancia. Y viene ese desvío de las normas de Dios. Por eso Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción. ¿Usted a quién cree que estaba haciendo una referencia directa? A Satanás. Por causa de su orgullo vino la destrucción. Por causa de su arrogancia vino su caída. La obra de oposición a la ley de Dios tuvo su comienzo en las cortes celestiales con Lucifer. Este querubín protector, privilegiado, Satanás se propuso ser primero en los concilios celestiales. Él quería ser igual a Dios. Y fíjese, y esa autopercepción, ese deseo de ser y tomar el lugar de Dios, lo llevó a comenzar su obra. ¿Qué tipo de obra? Su obra de sedición. ¿Por qué suceden las sediciones y las divisiones en la iglesia? Porque se levanta uno que dice, yo quiero estar en esa posición. El pastor no merece esa posición. La iglesia merece a alguien mejor y soy yo, dicen. Ese era el argumento de Satanás. Comienza su obra de rebelión, ¿con quiénes? Con los ángeles. Y ahí está Satanás en esa obra de rebelión, iniciando su sedición con los ángeles que estaban a sus órdenes, procurando difundir entre ellos un espíritu de descontento y de inconformidad. Y trabajó en ellos en una forma tan engañosa que muchos de los ángeles se decidieron por su causa sin realmente conocer plenamente cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y eso mismo sucede con una persona que divide iglesias. La gente lo sigue por su causa, pero sin conocer plenamente cuál es su propósito. Y eso era lo que estaba sucediendo en las cortes celestiales. Aún los ángeles leales no pudieron discernir plenamente su carácter, ni su intención, ni hacia dónde él estaba llevando su obra. Y cuando Satanás consiguió ganar a muchos ángeles para su bando, o muchos ángeles que lo comenzaron a respaldar, él se sintió confiado, eso le dio seguridad. Él ya tenía un grupo que lo estaba respaldando. Y esto elevó su concepto de grandeza para presentarse delante de Dios y decir, no te necesitamos. No te necesitamos. Este grupo me respalda para que yo tome tu lugar. El mal continuó obrando hasta que el espíritu de descontento se tradujo en una revuelta activa en los cielos. En otras palabras, hubo guerra en el cielo y Satanás, con todos sus seguidores, simpatizantes, dice la Biblia, fue expulsado. Ahí estaba Satanás lidiando en procurar el dominio en el cielo, en el universo, perdió la batalla. Dios no fue compasivo con él. ¿Nota eso? Porque el orgullo es una causa de sentencia, de ira y juicio inmediato. Dios no le dio una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de su rebelión era el orgullo. Y por ese motivo, él fue denigrado. Él fue quitado del gobierno de los cielos. Salomón escribe en Proverbios 16:5, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Escuche, todo el que es altivo de corazón. Es una sentencia muy dura y clara. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Y luego dice el verso, ciertamente no quedará sin castigo.
Y ahí está también una referencia implícita hacia Satanás. Entonces, con respecto al orgullo, iglesia, Dios es intolerante. Tome nota de esto. Con respecto al orgullo, Dios es intolerante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan claro y tan conciso y tajante contra el orgullo? Porque es una manifestación de las más profundas raíces de todas las formas de pecado. C.S. Lewis dice lo siguiente: de acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso, vea lo que dice, son meras picaduras de pulga en comparación con el orgullo. Porque por el orgullo fue que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Y esto es una clara definición de lo que es el orgullo. El orgullo no simplemente es tú sentirte mejor o superior a los demás, sino la naturaleza del orgullo es un estado de la mente en contra, en oposición y en rebelión de Dios. Eso es el orgullo. Por ese motivo es maldito. Ese es el mejor calificativo para el orgullo. Maldito es. Ahora, Satanás fue creado por Dios. Y fue creado como un ser perfecto, lo más hermoso de la creación. Pero ¿qué sucedió? En un momento en su vida, en esa autocontemplación, en esa autopercepción de sí mismo, quitó su mirada de Dios, la puso en él mismo. El orgullo encontró una fisura y entró a su corazón y le alteró sus creencias y afectó sus sentimientos, y los cuales dieron como resultado un comportamiento indebido. ¿Cómo sucedió todo esto? Hay dos pasajes en la Biblia que ya hemos mencionado que abordan claramente esta cuestión. El primero es Isaías 14, 12 al 15. Voy a hacer lectura. Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Has sido derribado por tierra? Tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste, ¿en dónde? En tu corazón. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Y ahí viene esta frase, y me haré semejante al Altísimo. Me haré semejante al Altísimo. ¿Cómo lo llevó a esta serie de pensamientos y de argumentos? Ahí está la autocontemplación. Yo dije en mi corazón, yo me vi por encima de Dios, yo me vi gobernando todo, tomando el control absoluto del cosmos, subiré a las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Dice el texto, sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. El contexto inmediato, y quiero nada más contextualizar esas palabras de Isaías 14, el contexto inmediato de este pasaje es un discurso que el profeta Isaías hizo hacia un hombre, un rey de Babilonia, así lo describe. Hay buenas razones para creer, sin embargo, que el profeta Isaías va más allá de simplemente un rey terrenal de Babilonia, sino que también él está haciendo referencia al poder real espiritual que impulsa a un ser grandioso, en este caso Lucifer. Satanás fue un ser creado y ese texto está tratando más de un rey, de una influencia espiritual que de un rey en la tierra. Ahora, ¿por qué podemos deducir que implícitamente aquí el profeta Isaías está refiriéndose a Satanás? Bueno, las declaraciones dentro de esta sección de Isaías parecen ir más allá de lo que podría ser el caso de un rey mortal. Por ejemplo, el versículo 12 nos dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Aquí no está haciendo referencia a un rey mortal, un rey que cayó. Y luego dice, hijo de la aurora, dice, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lo que está describiendo aquí Isaías obviamente habla de un ser
que tenía una posición muy elevada en el cielo. Y esta descripción encaja mejor con un ser espiritual, tal como Satanás, que con un rey que tenía una influencia geográfica limitada. Isaías 14, 3 al 14, nos da más información sobre esta caída de Satanás del cielo. Hay 5 declaraciones importantes que se hacen aquí sobre yo, que revela lo que condujo esa caída en su corazón, ese desvío en su corazón. Dice, subiré al cielo. Es la primera declaración que encontramos. Subiré al cielo, versículo 13. ¿Qué deseaba Satanás con esta afirmación? Él deseaba la misma autoridad y el mismo reconocimiento con el Dios de los cielos. ¿Por qué yo no? Y ahí viene. ¿Por qué yo no? Si hago más cosas, si soy mejor, si a mí me reconocen más, me admiran, me quieren como su líder. Entonces, ese subir al cielo, ahí está, él deseando la misma autoridad, la misma gloria y reconocimiento de Dios. Después viene otra declaración, dice, yo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. ¿A qué se refiere aquí? Las estrellas de Dios se refieren a los ángeles. Los ángeles fueron creados para servir a Dios. Satanás, sin embargo, era como el administrador angelical. Pero él quería esa autoridad para sí mismo. Él quiso usurpar la autoridad de Dios aún sobre los ángeles. La tercera declaración es, me sentaré en el monte de la asamblea. Esta frase significa que Satanás quería derrocar el gobierno real de Dios sobre el universo. La cuarta declaración es, subiré sobre las alturas de las nubes. Versículo 14. Las nubes, aquí las nubes se asocian con la gloria de Dios, la majestad de Dios en las Escrituras. Entonces, ¿qué deseaba Satanás? Tener la gloria que le pertenecía solamente a Dios. Y la cuarta declaración, me haré semejante al Altísimo. Esto ya resume lo que había en el corazón de Satanás. Esto resume lo que el pecado de Satanás fue. Satanás quería ser como Dios, con toda su gloria, su honor, su poder. Él quería ser como Dios. Entonces vemos aquí esos 5, haré, subiré, me sentaré, yo me levantaré, yo subiré, etc. Esto está denotando el orgullo de este ser. Él quería ser como Dios, tomar el lugar de Dios. Y el siguiente pasaje, Ezequiel 28, 2 al 19, nos dice, nos habla más detalles sobre su caída. Dice el versículo 12, hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Y vea lo que dice, una referencia directa sobre Satanás. Tú eras el modelo de la perfección. O sea, yo quiero que usted reflexione esta declaración. Tú eras el modelo de la perfección. ¿Qué sucedió cuando Satanás se comienza a autocontemplar? Soy perfecto. No hay error en mí. Yo merezco lo mismo que Dios. Eras el modelo de la perfección, dice, lleno de sabiduría, y esta versión dice, y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, y ahí la señala una por una. Esto habla del privilegio, del honor que él tenía por encima de los demás. Y el texto continúa diciendo, todas talladas especialmente para ti. O sea, esa referencia que se está haciendo aquí habla de un ser realmente honorable, privilegiado, que tenía una posición la cual ningún otro querubín tenía. Esas piedras incrustadas en el oro más puro, dice, te las dieron el día en que fuiste creado. Los versículos 12 y 13 afirman que era acabado de hermosura. En el Edén, ahí está, en el huerto de Dios, dice, estuviste. Esta declaración también confirma lo que yo le mencioné, que esto va más allá de ese rey terrenal ahora de Ciro, va más allá de un hombre que gobierna una zona geográfica. Ningún gobernante humano se puede decir que sea perfecto. Ningún gobernante puede decir que es lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto era la descripción directa sobre Satanás. Entonces no está refiriéndose a un rey terrenal, esos versículos que acabo de mencionarlo, sino se está refiriendo precisamente a Lucifer.
El versículo 14 continúa diciendo, Ezequiel 28:14 dice: yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Lo que el versículo 14 nos está enseñando es que Satanás era un querubín grande y protector. Esta palabra querubines, en el plural querubín, eran ángeles de alto rango asociados con la presencia y la gloria de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los querubines, en forma de imágenes de oro, se colocaron sobre el propiciatorio que estaba sentado en el arca del pacto. El propiciatorio y el arca de la alianza se mantuvieron en el lugar santísimo, en el tabernáculo, donde la presencia de Dios residía. Entonces, estos querubines se asociaban con la gloria de Dios, que el escritor de Hebreos también se refirió a ellos como los querubines de gloria, en Hebreos 9:5. Satanás, siendo un querubín, estaba por lo tanto asociado directamente con la gloria de Dios. Él era ese querubín ungido, lo que nos demuestra que alguna vez tuvo una posición especial por encima de los otros querubines. Y llegó ese momento de autocontemplación, donde Satanás miró hacia abajo y dejó de mirar hacia arriba. Él se sintió superior a todos los demás. Él fue una vez el jefe de los querubines. Dice el versículo 15, eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. El versículo 15, esta frase, perfecto eras en todos tus caminos, dice otra versión, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. El ángel que ahora conocemos como Satanás no fue creado malvado, escuche. Tampoco fue creado habiendo un decreto de antemano donde ya estaba destinado a ser malo. No, él tenía libre albedrío. Él tomó sus propias decisiones. Su corazón se desvió. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios nos da libre albedrío. Y tú y yo tomamos nuestras propias decisiones. Decisiones a la obediencia a Dios o a la desobediencia. Tú decides congregarte o no congregarte. Tú decides leer la Biblia o no leerla. Tú decides consagrarte o contaminarte. Ese es el libre albedrío. Y él solía ser intachable en sus caminos. Fue creado perfecto. Pero ¿cómo la perfección se averió? ¿Cómo la perfección se corrompió? Vino esa ruptura. La autocontemplación se sobrevaloró. Fue creado perfecto, con sabiduría, con belleza. Esta perfección, sin embargo, duró hasta que, dice el texto, ¿hasta cuándo se encontró esa perfección? Hasta que se halló iniquidad en él. ¿Qué produjo esa iniquidad? ¿Cuál fue el cauce de su maldad? El orgullo. Y en algún punto Satanás llegó a oponerse a Dios. Y escuche lo siguiente, iglesia. Donde hay orgullo, habrá un desprecio contra Dios. Y aún dentro de la iglesia abunda el orgullo. ¿Qué significa? Que aún la iglesia puede llegar a despreciar a Dios, aunque esté levantando sus manos y cantando bonito. Esa es la realidad. Donde hay orgullo, habrá un desprecio contra Dios. Y aquí claramente el verso 16 nos dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia, estoy en Ezequiel 28, y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Este verso 16 revela más sobre el carácter de Satanás. Lo que el Señor le está diciendo es, te llenaste de orgullo, y por tu orgullo, hiciste iniquidad, pecaste, actuaste con violencia, por lo cual el Señor le está diciendo, es algo que yo no tolero y por ese motivo te deseché. Verso 17,
Y esto es clarísimo lo que está diciendo aquí. Tu corazón se llenó de orgullo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Debido a qué? A tu gran belleza. Ese es el punto de autocontemplación, la autopercepción. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu belleza. ¿Por qué tu corazón, iglesia, se llena de orgullo? ¿Qué es lo que incita? ¿Qué es lo que está excitándote a tú sobrevalorarte? O a tú contemplarte de una manera en la que tú mires hacia abajo y desprecies y dejes de mirar a Dios. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Es decir, a causa del amor por ti mismo, es lo que está diciendo ahí. Por el amor a ti mismo. Tu sabiduría se corrompió. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Este verso 17, ¿qué nos está diciendo? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu propio esplendor, a causa de tu talento, a causa de tu religiosidad. Y esto se ajusta a los 5 verbos en primera persona que se mencionan en Isaías. Se ajustan perfectamente, embonan. Son 2 eslabones unidos a una misma cadena. Satanás fue tomado por su propia belleza y perfección y pensó en esa autopercepción que merecía estar en el lugar de Dios. Primera de Corintios 10:12 nos dice, iglesia, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La versión lenguaje actual se lee así. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. ¿Qué hablamos la semana pasada? La seguridad de pecar. ¿Qué es lo que nos da la seguridad de pecar? El orgullo. Y ese texto está haciendo también referencia al pecado del orgullo como la fuente de otros males. Así que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. ¿Quién te da esa falsa seguridad? El orgullo. Dice, pues puedes ser el primero en hacerlo. Implícitamente, ¿a dónde orientamos este texto? A Lucifer. Él era perfecto. ¿Quién pensaría? ¿Quién pensaría que su corazón se fuera a desviar de esa manera? ¿Quién pensaría que él sería el primero en pecar? Cuando disfrutaba de la gloria de Dios, ¿quién pensaría que él podría rebelarse contra Dios? A veces las personas que tú menos piensas, a veces las de más confianza, son las que se sienten seguras de usurpar una autoridad y de añorar un lugar que no les corresponde y al que Dios no los ha llamado. Y son los primeros en pecar. Aquí está el claro de Lucifer. Y continúa el verso 18 de Ezequiel 28. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir, dice esta versión. Yo estoy leyendo la traducción viviente. Cuando Satanás pecó, él fue expulsado de su posición en el cielo. Su rebelión también provocó la caída de los ángeles. Apocalipsis 12:4 indica que un tercio de los ángeles se unieron a Satanás en su rebelión. Un tercio. Estos ángeles caídos ahora se llaman demonios. Demonios. Ahora hay un diablo, Satanás, pero hay muchos demonios. Y Satanás, como un ser creado, algo importante aquí, él no es eterno, ¿sabía eso? Ni es omnisciente, ni es omnipresente, porque hay cristianos que dicen, el diablo va a leer mi mente.
No, el diablo me está siguiendo. No, él no es omnipresente, ni omnisciente. Es un ser creado. Él no puede estar en todas partes al mismo tiempo como Dios. Lo que la Biblia nos dice, sin embargo, que sus demonios trabajan para él y llevan a cabo esos planes. Los demonios están en línea con Satanás. ¿Por qué? Porque él es su líder. Él tiene ese poder y esa influencia. Por eso 1 Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ahora, Satanás también se le conoce como el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos hablan claramente sobre la caída de este ser, en su momento un ser privilegiado. Debido a su deseo de usurpar la autoridad de Dios, Satanás perdió lo más preciado y lo más valioso, perdió su posición en el cielo. Pero, ponga atención a lo siguiente, él perdió esa posición en el cielo, él perdió ese honor y esa gloria. Sin embargo, él sigue siendo un ser de gran sabiduría y gran poder. Obviamente una sabiduría corrompida y un poder corrompido que lo utiliza para hacer mal. Satanás es tan poderoso aún después de haber sido expulsado. Él sigue siendo tan poderoso que incluso el arcángel Miguel, dice la Biblia en Judas versículo 9, el arcángel Miguel al hacer batalla con él, dice la Biblia, que el arcángel Miguel no se atrevió, fíjense, no se atrevió a pronunciar palabra de juicio, de maldición en contra de él, sino que simplemente dijo, el Señor te reprenda. Miguel trata a Satanás de alguna manera con ese respeto. ¿Por qué? Porque finalmente es creación de Dios. ¿Sí me explico? Es creación de Dios. Y él lo pone en las manos de Dios cuando él dice, te reprendo. Lo que él está haciendo es que Dios trate contigo. Que Dios trate contigo. ¿Por qué? Porque el castigo será más severo. Y eso es un buen recordatorio también para nosotros. No subestimemos la astucia de Satanás para desviar nuestro corazón. No subestimemos la astucia de Satanás para hacernos creer que merecemos más de lo que tenemos. Porque ahí viene ese desvío. O aún llevarnos a un punto de orgullo en el que estemos convencidos de que ya no necesitamos a Dios. Y así son muchos. A lo mejor usted nunca va a decir, yo no necesito a Dios. A lo mejor son palabras que nunca van a salir de su boca. Pero sí no necesita congregarse. Y se convence. No lo necesito. Yo estoy bien con Dios. ¿Se da cuenta? O sea, si el problema para muchos de congregarse es porque se sienten forzados a dar dinero, ¿sabe algo? No dé su dinero. O sea, ¿usted cree que a nosotros nos importa el dinero que pueden dar? ¿O que estamos aquí por dinero? No. Si eso puede ser un tropiezo para algunos para congregarse, no lo dé. Así de simple. Pero ¿qué más justificantes vendrán después de eso? Cuando el corazón está desviado, vamos a llegar a ese punto en el que vamos a decir, no, yo no necesito congregarme, yo no necesito a Dios. Y el orgullo nos hace peones en las manos de Satanás. Entonces, ¿con qué propósito? Para inducirnos a una creencia, para inducirnos a un sentimiento, a una conducta que se oponga a Dios. Ahí está la ortodoxia, la ortopatía, la ortopraxis. ¿Y cuál es el fin de Satanás? Llevarte a una heterodoxia, una oposición deliberada de la verdad de Dios. El orgullo, el amor propio, el egoísmo, el odio, la envidia, los celos nublan nuestra percepción. Cuando nos envanecemos en contra de Dios, le cedemos a Satanás el poder de atraer y controlar nuestra mente. El orgullo es un estado, también se define, de desorden mental, no solamente espiritual.
Y más esencialmente es un desorden también en la condición del corazón. ¿Por qué? Porque el orgullo lleva a una persona a suplantar el gobierno de Dios sobre su vida con el gobierno de su propia voluntad. Sí, Dios dice esto, pero para mí esto es mejor. Sí, yo sé que la Biblia, que Dios enseña, pero bueno, estamos en otros tiempos ya más modernos. Cuidado con la condición de tu corazón con respecto a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios jamás va a cambiar. Es una verdad axiomática, incambiable. Muchos en lugar de depender enteramente de Dios, como era la voluntad de Dios, un corazón orgulloso, ahora se ve a sí mismo y fíjense, y se siente confiado y seguro para decidir y determinar lo que sí es bueno y lo que no es bueno. Pregúntale a Hitler si él consideraba malo asesinar a miles de judíos. Él lo consideraba una causa justa y necesaria. ¿Cómo llegó a ese punto? El orgullo en su corazón. Este fue exactamente el error de Adán y Eva cuando decidieron desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque su motivación fue querer ser como Dios. Y fueron atraídos tanto a cambiar su ortodoxia que eso cambió su ortopatía, sus sentimientos y también su conducta. David dijo lo siguiente en el Salmo 101, verso 5. Dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Ahí está. En el Salmo 10 declara que el orgullo es ateísmo práctico. Dice el Salmo 10:4. El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Entonces, un ateo, hablando sobre este contexto, es una persona orgullosa. ¿Qué hace un ateo? Se autocontempla, hay una autopercepción. No necesito a Dios. Yo soy mi propio Dios. Y algunos lo creen. Santiago declara que Dios actúa con un favor especial hacia los que son humildes, pero Santiago también define que Dios actúa con un feroz juicio e ira contra los que son orgullosos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Entonces, la persona orgullosa se va a enfrentar a la furia de la justa ira de Dios. Ahora, estoy terminando. A través de la historia humana vemos las tragedias, vemos el rastro que ha ocasionado el orgullo. La primera transgresión albergaba orgullo en su esencia, como lo vimos con Lucifer. Después viene una segunda transgresión de la creación de Dios contra Dios, que es ahora por el hombre, Adán y Eva. El ambicioso corazón de Eva deseaba ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán imaginaba que si mordía de ese fruto prohibido sería promovido a un rango superior si comía y desobedecía a Dios. Ahí está el engaño. El orgullo ocasionó la expulsión del paraíso. Pero no solamente el orgullo ocasionó esa expulsión del Edén, del ser humano, sino también produjo un distanciamiento con Dios. Hubo una ruptura en esa comunión que había con Dios. Y también eso trajo consecuencias, de las cuales sufrimos el día de hoy, como la esterilidad del mundo, los dolores de parto, el sudor de la frente, el cansancio, la soledad, la tristeza, la depresión y la muerte misma. Todos estos males sobre la humanidad, si usted los rastrea uno a uno, ¿sabe dónde va a encontrar su origen? En el orgullo. Increíble. Entonces, el deseo insaciable de un adúltero, ¿dónde surge? En el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo le dio esa seguridad para pecar. Lo mismo un mentiroso.
Lo mismo un homicida. Si usted rastrea esos resultados y esas tragedias, la fuente de todos los pecados del ser humano vienen y tienen su origen en el orgullo. Maldito orgullo. Si recordamos un poco la historia, la Torre de Babel, ya toqué un poco este tema, cómo Dios esparció y confundió las lenguas. El orgullo del hombre, fíjese, condujo a esos seres humanos a buscar una monarquía autónoma para así poder ser grandes y estar al nivel de Dios. La torre debía ser el punto de confluencia de todas las tribus y habría sido el trono central de toda la gloria humana. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Fue paciente con ellos? No, por supuesto, los esparció para que el orgullo no pudiera escalar una pendiente alta. A través de la historia también vemos cómo Dios ha envilecido el orgullo de toda la gloria humana y cómo Él ha hollado toda jactancia, así como es hollada la paja en el muladar. No olvidemos al faraón, por su orgullo que lo llevó a la dureza de su corazón, en resistir liberar al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la consecuencia? Para doblegarlo, que Dios envía 10 plagas sobre Egipto y muere su hijo. Nabucodonosor, nuevamente el poderoso arquitecto de Babilonia, ya lo estaremos viendo este tema, que fue echado de entre los hombres por su orgullo. Y por su orgullo Nabucodonosor fue reducido a un estado animal. Cuando usted es orgulloso, usted se reduce a un estado animal. Es crudo y es fuerte, pero es la realidad. Por eso es maldito orgullo. ¿Recuerda usted a Herodes? Herodes fue comido de gusanos. Ahí está su cadáver comido por gusanos, por cuanto él resistió darle la gloria a Dios por su orgullo. El rey Sennacherib, rey de Asiria, un rey malvado, debido a su orgullo, dice la Biblia, fue asesinado por sus propios hijos en una revuelta. Sansón, un hombre nazareo, consagrado para Dios desde su niñez, ¿qué lo desvió? Ahí está la autopercepción, soy un hombre fuerte, soy indomable, nadie es más fuerte que yo. Y ahí está Sansón, quien por su orgullo se envaneció creyendo que era invencible, hasta que fue envilecido por una mujer seductora llamada Dalila. Y su historia nos dice que terminó siendo humillado por los filisteos, quienes le sacaron los ojos y lo amarraron a 2 columnas para hacer la burla de todos. Podríamos hablar aún más de otros incontables héroes en toda la Biblia, de conquistadores, de emperadores, reyes, hombres valientes, héroes de la fe, que perecieron por el orgullo que un día desvió sus corazones y que los hizo alzar sus corazones contra Dios y que los hizo decir que no necesitamos a Dios, que los llevó a creer que ellos eran la causa de lo bueno y de lo malo, que ellos determinarían lo que es bueno y malo. Cuando el hombre se llena de orgullo, se reduce a un estado animal. ¿Por qué? Porque el orgullo te lleva a mostrar un comportamiento que se asemeja al de los animales. ¿Qué tipo de comportamiento muestra un animal? Un comportamiento irracional, sin sentido común, sin sabiduría, impulsado por el instinto, con patrones de acción que no toman en cuenta a Dios. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la autosuficiencia. De todos los pecados, es el más desesperado, es el más incurable, es por el cual todos estamos luchando y batallando día a día. Recuerdo al apóstol Pedro. ¿Por qué Pedro negó al Señor?
¿Cuál fue la fuente de esa negación? El orgullo. La caída de Pedro no fue algo instantánea, sino fue gradual. Pedro adoptó una confianza propia en sí mismo que lo indujo a creer que él estaba salvado, que estaba garantizada su seguridad. Y aún su orgullo lo llevó a persuadir a Jesús a que resistiera la idea de morir en una cruz. Y esto dio paso en el camino descendente hasta que él finalmente negó al Maestro. El orgullo, iglesia, crece sin la necesidad de que tú lo cuides. Sin la necesidad de que tú lo cuides. Por eso una oración incorrecta es, y yo lo he escuchado mucho, que algunos oran: Señor, ayúdame a no ser orgulloso. Satanás no fue ayudado a no ser orgulloso. Él tomó su decisión. Esto es cuestión de voluntad. Esto es cuestión de voluntad. ¡Qué fácil! No, Señor, ayúdame a no ser orgulloso. Y el Señor, te lo concedo en este momento. Ahí está. No, es un sacrificio propio. Es tomar nuestra cruz día a día y seguirle a Él. El orgullo no va a crecer sin la necesidad de que tú lo estés cuidando. El orgullo no necesita ser cuidado. Va a crecer y va a germinar, así como las malas hierbas. Quienes tienen jardín saben de lo que estoy hablando. Y tú escarbas y jalas la plantita con toda la raíz y dices: ya lo eliminé. Pero basta con que quede milímetros de una raíz de una mala hierba y vuelve a brotar increíblemente. Y es incansable lo que es una plaga. El orgullo crece como las malas hierbas. El orgullo puede vivir en cualquier suelo, sea fértil o infértil. Increíble, ¿no? Puede proliferarse como una plaga en el corazón humano. El orgullo va a brotar sin que tú lo siembres. Sin que tú lo siembres. Va a crecer sin que tú lo riegues. Incluso se va a arraigar muy fácilmente en el corazón, simplemente con que Satanás pase a tu lado y lance un puñado de semillas. Ahí están. Maldito orgullo. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Tenemos una lucha, una ardua lucha por delante. Y no es una guerra espiritual contra los demonios o Satanás, sino es un enemigo invencible, un enemigo invisible, sutil, que tiene la capacidad de convencernos y hacernos creer que estamos bien. El orgullo puede darnos esa falsa seguridad de que hemos sido salvados y aún perdonados de todos nuestros pecados. El orgullo ha sido tan peligroso que sedujo y atrajo al mismo Lucifer, ese querubín prominente, privilegiado, el más perfecto de toda la creación, el que gozaba de mayor hermosura, de un nivel prodigioso. ¿Quién pensaría que ese ser eminente podría con tanta simpleza y facilidad desviar su corazón? Enséñanos, Señor, a ser vigilantes. Redarguye nuestro corazón ante cualquier oportunidad que se manifieste en nosotros de orgullo. Que tu Espíritu Santo pueda contristar nuestro corazón cuando estemos obrando de una manera soberbia o arrogante. Haznos ver nuestros propios errores. Y citamos las palabras del salmista cuando él oraba y decía: Señor, prueba mi corazón, ponlo a prueba y ve si no hay en mí una transgresión producida por el orgullo.
Te lo suplicamos, Señor. Te lo suplicamos. Sigue enseñándonos. Hasta que se halló maldad en ti fue que Lucifer desvió su corazón, que se corrompió. Sigue ayudándonos, Señor. En el nombre de Jesús.